lo comentamos desde el principio del programa, este fin de semana fuerzas federales encabezados por el ejército detuvieron en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Quiringua, líder del cártel de los Reyes, por quien el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura. Desde su detención, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios michoacanos de Los Reyes y Peribán. El llamado Cártel de los Reyes es parte de Cárteles Unidos, una organización criminal que opera en Michoacán y que protagoniza actos de violencia por el control del narcotráfico en la región. Vamos a hablar de esta detención que es tan relevante resulta con Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Cómo estás, Víctor? Gusto saludarte de nuevo. Muy bien, Pascal, excelente día. Como siempre, un gran placer estar contigo. Bueno, pues la pregunta de inicio es esa. ¿Qué significa esta detención pues en el entorno del crimen organizado en México? Bueno, a ver, Michoacán es uno de los grandes epicentros de la violencia que tenemos en México. Ahí operan 17 organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de los Reyes. Pero hay que entender que pues, estas 17 organizaciones se aglutinan en dos frentes. Los que son pro Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Cárteles Unidos, que son el grupo de organizaciones locales contrarias a el Cártel Jalisco Nueva Generación. Dentro de ese universo de Cárteles Unidos, el Cártel de los Reyes, digamos, ocupaba lo que sería la parte norte, oeste de Michoacán, pegado a Jalisco. Dominan 11 municipios, de entre los cuales pues no solo están Los Reyes, Peribán, Zaguayo, Cotija y algunos otros municipios. Es una organización local con impacto acotado, pero lo interesante es que es de las pocas que logró establecer una red de distribución de drogas en los Estados Unidos. Uh-huh. Eso explica por qué este personaje, Alfonso Fernández Magallón, y incluso otro que sigue en libertad, Luis Enrique Barragán, tenían recompensas ofrecidas por el gobierno de los Estados Unidos. Alfonso de 5 millones, Luis Enrique de 3 millones de dólares. Entonces, pues estábamos hablando de sí actores que tienen esta capacidad de dominio territorial en esta zona, de generar violencia, pero también de llevar drogas a los Estados Unidos. Por curiosidad, ¿de dónde viene este apodo de Alfonso Fernández Magallón? No, la verdad es que sí desconozco. Digo, obviamente el poncho es bastante obvio, Sí, un diminutivo de su nombre, pero sí. la quiringua, ese sí, la verdad es que desconozco. Sí, luego son curiosos sus apodos. Pero bueno, nada curioso o nada simpático lo que hace este grupo, porque está señalado incluso de contratar mercenarios colombianos expertos en explosivos y en drones. ¿Es correcto esto que se dio a conocer? Sí, totalmente. Lamentablemente, pues desde hace aproximadamente 5 años, o sea, fue un proceso que inició primero el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero como se suele dar en México, hay procesos de imitación. Luego siguió el Cártel de Tepalcatepec, que comanda Juan José Farías, el abuelo, y obviamente con él como líder más visible de Cárteles Unidos, los otros integrantes de Cárteles Unidos, entre los cuales, pues, sin duda el Cártel de los Reyes se encontraba, comenzaron a hacer estos procesos de reclutar ex militares y ex guerrilleros colombianos que ya tienen experiencia en explosivos. Digamos, eso explica por qué en Michoacán es uno de los territorios en donde se usa, por ejemplo, minas terrestres antipersonales o drones explosivos.
precisamente por este expertise que se trajo de Colombia. Y hay que recordar que el Cártel de los Reyes primero surgió como un grupo de autodefensa, o sea, en este Mm. contexto de 2012-2013, para hacerle frente a caballeros templarios. En parte fue financiado en un inicio por Cártel Jalisco Nueva Generación, luego se da un rompimiento en 2017-2018 con el Cártel Jalisco y pues ahora son grupos antagónicos. ¿Y cómo está la correlación de fuerzas de los grupos delictivos en Michoacán en este momento, estimado Víctor? Bueno, prácticamente Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en todos los municipios de Michoacán, salvo uno. ¿Cómo se llama? Y mientras que Cárteles Unidos está presente en el 80% de los municipios de Michoacán. Obviamente, Cárteles Unidos no es una organización cohesionada, o sea, es decir, es la suma de la familia michoacana, es la suma del cártel de Tepalcatepec, del cártel de los Reyes, de lo que queda de caballeros templarios. En algún momento los Viagras también formaron parte de esta alianza. Lo que sí es cierto, o sea, es que hay diferentes zonas, o sea, sobre todo esta que controla el Cártel de los Reyes, Tierra Caliente, en donde está presente el Cártel de Tepalcatepec, que las hostilidades están francamente abiertas entre estas dos bloques, que por un lado es Cárteles Unidos y por el otro el Cártel Jalisco Nueva Ujú. Generación. Los Correa, que han hecho mucho ruido en el oriente del estado, ¿esos con quién están? Los Correa también forman parte de Cárteles Unidos. Ujú. Obviamente están enfrentados con el jefe de plaza de la zona de Zitácuaro, de Don Chuy, y en cierta medida son aliados de la familia michoacana. Ahora, otra cosa que llama la atención es que el gobierno estadounidense haya puesto pues tal énfasis en la necesidad de la captura de este jefe criminal, ¿no? ¿Qué es lo que me dices que porque tienen su propia red de distribución en Estados Unidos es una de las razones? ¿Es básicamente eso? Sí, a ver, hace 5 años se descubrió en Knoxville, Tennessee, un embarque. Y este embarque, después de las investigaciones, llevó precisamente a los dos liderazgos del Cártel de los Reyes. Es decir, a partir de ese momento se empezó a establecer una investigación para ver las redes de distribución, y pues vieron que no solo tenían la red de distribución en Tennessee, sino en Texas, en California. Hay que recordar que Michoacán es una de las entidades que más expulsa migrantes a los Estados Unidos, de tal forma que hay una diáspora de michoacanos que permite establecer una especie de red de contactos familiares que hace posible que las organizaciones que tienen presencia en Michoacán establezcan con mayor facilidad que las de otras zonas del país redes de distribución en los Estados Unidos. Ya, la posibilidad de que este hombre, Alfonso Fernández Magallón, termine en una cárcel de Estados Unidos son altas, me imagino. No, totalmente altas, o sea, es decir, pues dentro de estos pendientes que seguramente pedirá el gobierno norteamericano en la siguiente entrega de personas, casi por seguro irá su nombre, o sea, es decir, suelen pedir incluso personas por las que no ofrecían ninguna recompensa. Ujú. Al estar en un listado de recompensas con una cantidad de 5 millones, que suele ser la segunda de mayor importancia después de las de 10 millones de dólares que se ofrecen por otros personajes, pues seguro estará encabezando el listado. Bueno, oye, aprovechando que estamos en comunicación y que hablábamos de cómo este grupo, el Cártel de los Reyes, ha utilizado explosivos, ¿qué sabemos
del ataque que hubo el fin de semana contra policías en Luis Moya, Zacatecas, que justamente fue utilizando explosivos. No, bueno, ahí el contexto es diferente. O sea, lo que encontramos en Zacatecas es una presencia de sobre todo dos grupos criminales. Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur, que no es el caso de Luis Moya, y en el centro y norte de la entidad están los Cabrera, de el cártel de Sinaloa, que pertenecen a la facción de la Malliza, o sea, es decir, son leales a Ismael Zambada Sicarios. Entonces, este grupo, esta célula que es originaria de Durango, se expandió ya hace algunos años a Zacatecas y estableció un complejo pues, sistema de extorsiones. Extorsión a ganaderos, a empresas mineras, a empresas turísticas, transportistas, etcétera. Son los responsables de los 10 cuerpos que aparecieron colgados en Ujú. diferentes puentes de la entidad, y con el envío de 100 efectivos de parte de fuerzas federales, pues las acciones de este grupo han tendido a ser más violentas. Entonces, pues en ese contexto de violencia que se tenía en Zacatecas, y hay que explicarlo. Zacatecas era una de las entidades que los homicidios venían a la baja Ujú, ujú. de forma sostenida. No quiere decir que no hubiera presencia criminal, sino que migraron hacia la extorsión, pero a partir de estos 10 cuerpos, que fue como un mensaje para quienes no pagaban las extorsiones, pues hubo un endurecimiento de parte del gobierno federal, y evidentemente pues hay una respuesta de parte de este grupo criminal. Tiene que ver con eso. Entonces, este ataque con explosivos contra policías en Luis Moya tiene que ver con, digamos, es una continuación de la violencia que vimos con la aparición de estos 10 cuerpos. Exacto, o sea, es decir, es un nuevo repunte de la violencia que estamos viendo en Zacatecas, que venía a la baja, Ujú. pero pues evidentemente ante el asedio de fuerzas federales hay una respuesta de este grupo criminal de los Cabrera, que pertenecen a la facción de la Malliza, el cártel de Sinaloa. Ya, entonces lo que estamos viendo en Zacatecas es más bien un enfrentamiento de la Malliza y los Cabrera contra autoridades, contra fuerzas federales y estatales. En qué lugar dejamos, digamos, la participación del cártel Jalisco Nueva Generación en otras partes del estado? Bueno, o sea, es que hay una disputa entre los Cabrera y el cártel Jalisco, pero esta sobre todo se concentra en los municipios del sur que Ujú. colindan con Jalisco. Sí. Toda la parte central y norte de la entidad, pues los Cabrera tienen, digamos, suficiente fuerza. De hecho, escribo un poco del tema de Zacatecas hoy en mi colaboración de Animal Político, y ahí muestro los mapas de cuáles son las zonas que controla cada una de estas Ujú. organizaciones. Los Cabreras son un grupo en expansión porque pues hemos escuchado de su participación o de sus actos en el estado de Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, o sigue dependiendo más bien de la fuerza de la Malliza. Bueno, técnicamente están subordinados a Ismael Zambada Sicarios, o sea, de la Malliza. Sin embargo, la capacidad y la fuerza que tienen es tal que se han vuelto el brazo operativo Ujú. de Ismael Zambada Sicarios. Su ámbito regular de operación, o sea, era todo Durango y el sur de Chihuahua. Pero ya, pues desde antes de que se diera esta disputa con la Chapiza, habían tenido expansión a Zacatecas y a Aguascalientes. Ujú. Pero cuando se da la disputa con la Chapiza, comienzan a tener una expansión a otras zonas, en específico al sur de Sinaloa
y al norte de Nayarit. Entonces, se podría decir que es un grupo que está ganando influencia, que está ganando fuerza, visibilidad Ujú. y sí se podría afirmar que se trata de un grupo en expansión. Bueno, Víctor, nos queda un poquito menos de 2 minutos, pero preguntarte rápido, porque además sé que es un tema de tu especialidad. Se habla de un aumento de los homicidios. Bueno, no se habla, hay un aumento de homicidios en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una recomposición de las lógicas criminales en la Ciudad de México, y también hay una tensión en una alianza que se venía dando desde hace algunos años. O sea, es decir, hay que recordar que en la Ciudad de México había diferentes grupos locales, digamos Ujú. los más importantes: Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, pero luego la pérdida de sus líderes fue haciendo que estos se debilitaran, incluso se fraccionaran. Hubo la irrupción fuerte de Cártel Jalisco Nueva Generación, y al principio Unión Tepito y Cártel Jalisco comenzaron a pelear entre ellos. Luego se estableció una alianza entre Cártel Jalisco y Unión Tepito Ujú. que ayudó en gran medida a bajar el número de homicidios, pero en los últimos meses ha habido tensiones. No quiere decir que se haya roto por completo la alianza entre ambos grupos, pero Ujú. sí que hay tensiones entre estos, que son los dos grupos principales a los que le podríamos sumar la familia michoacana, y además pues la existencia de otras tantas organizaciones más pequeñas como Ujú. los Rodolfo, los Canchola, Cártel Nuevo Imperio, que pues hacen de la Ciudad de México Sí. una especie de equilibrio inestable. Bueno, pues ahí está un panorama muy completo de la violencia en diferentes partes del país y su explicación. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros nuevamente en el programa. No, todo un placer, Pascal, a la orden. Gracias, Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.